Ok, y dejen mostrarles acá el... Ok, el... Aquí está. Yuri, Sí, Salvador. una pregunta. Hay personas que se quieren meter todavía a clase contigo. Ya no pueden entrar, ¿verdad? Ya van muy avanzado, ¿verdad? No, sí pueden entrar porque de hecho vamos a hacer este repaso Ajá. de las 5 escuelas y luego vamos a hacer un repaso de lo que sería el cómo cruzar el río, ¿no? Y ya para que luego podamos subir hacia arriba. ¿Y Entonces, qué tendría que hacer? ¿Comunicarse contigo por... este, puedes compartirles el link del curso, Ajá, del WhatsApp, ajá. para que estén enterados, para que tengan el link, o compárteles el link de la sesión y diles que bienvenidos, que pueden. De hecho, con esta sesión vamos a tratar, a ver si nos da tiempo esta sesión de acabar el repaso. Lo traté de hacer muy ejecutivo. El, a ver cómo lo ven. No les hice examen ahora. Me quedé pensando ahora, bueno, a lo mejor hubiera sido bueno hacer un examen de las 5 escuelas. Entonces, diles que bienvenidos, que pueden unirse cuando quieran, Ah, porque vamos a, digamos que el, pueden ver este video de hoy y, es, y ver los anteriores ok. también. Entonces, digamos que vas a dar como un paso hacia atrás para luego volver a tomar vuelito. Ahora sí, ya para ver las 4 escuelas budistas, que ya está el material, una parte de ese material ya está hecho, pero quería que primero, pues, diéramos este repaso. El, entonces, sí, son bienvenidos cuando quieran unirse. Ok. Muchas gracias, Yuri. No, al contrario. Entonces, les decía que hoy aquí en el curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu, vamos a hacer este repaso de las 5 escuelas filosóficas no budistas, que es un breve recuento del viaje que hemos hecho estos 2 años y 9 meses. Y estas 5 escuelas filosóficas no budistas, que algunos le llaman los tirtikas, caen generalmente en 2 extremos. En el extremo del nihilismo o en el extremo del eternalismo. Curiosamente, solamente una de las 5 escuelas es nihilista, que son los lokayatas. Y las otras 4 son eternalistas, como los nayáyicas, los samkhyas, los mimamsakas y los jainistas. Pero hay que señalar que en la antigüedad, Pero avísame que tienes. ¿sí? Y ahorita tengo. En la antigüedad, los nihilistas eran, en la India, eran una minoría, eran muy poquitos. Entonces, pues no hacían mucho bulto, no hacían mucho ruido. Y en cambio hoy día, dejen abrir. En cambio hoy día, los nihilistas, pues, pues han aumentado como una epidemia en el mundo, ¿no? Porque dentro de los nihilistas podríamos incluir a los materialistas, a los escépticos, a los capitalistas, a los comunistas, a, a todos los hedonistas. Entonces, hoy día son los que dominan a nivel mundial. Entonces, se ha vuelto mucho más importante, ¿no? Esta corriente.
Dejen abrir acá. Hola, Erika, hola, Margarita, hola, Javier, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas Buenas noches a todos. noches, hola, qué gusto estar aquí. Igualmente, qué bueno verte, Erika. Entonces estábamos viendo que vamos a ver este repaso, así para tomar como los cangrejos, ¿no? Dar un paso para atrás para luego dar 2 pasos para adelante y a ver si ahora sí podemos subir a la montaña hasta arriba, ¿no? Entonces, estábamos viendo que teníamos estas 5 escuelas que caen en estos extremos, ¿no? Y luego va a venir el Buda, y el Buda va a plantear como el camino medio entre estos extremos, ¿no? O sea, que no cae en esos 2 extremos. Que es lo que vamos a ver ahora que acabemos este repaso. ¿Qué es ese camino medio? Y aunque las 5 escuelas filosóficas no budistas no hablan de las 2 verdades, aunque sí a veces los jainistas y algunos mimansakas llegan a hablar de ellas, vamos a presentar aquí su visión desde esa perspectiva. O sea, es una visión un poco heterodoxa, espero arriesgada, espero que no, que no cometa errores, pero creo que me hizo mucho sentido. En el budismo se habla de estas 2 verdades, la verdad convencional o la verdad relativa, y de un lado, y que es donde estamos la mayoría de los seres humanos, en esa verdad, es lo que la mayoría de la gente aceptamos, que es la verdad, que es lo real, que es lo existente. Y del otro lado, la verdad absoluta o la realidad última. Y el mismo Buda a veces enseñaba desde la verdad convencional y a veces desde la verdad absoluta y la realidad última. Se dice generalmente que en la verdad convencional se habla de que hay 3 esferas, ¿no? Que son, uno, los seres, el otro, los objetos, y la otra, las acciones, ¿no? Entonces dice que todo lo que existe cabe en estas 3 esferas. Los seres pueden ser seres o sujetos, que es la parte que en Occidente le llaman animada, y los objetos, que sería la parte inanimada. Y estos seres pueden ser humanos o animales o insectos, ¿no? O sea, o otros seres, ¿no? Pero ahorita no quiero hablar de seres más que los que generalmente aceptaría, por ejemplo, un mimansaka, para no meter ruido acá Hola, Marilena, buenas noches. Y los objetos, pues es todo lo que podemos, o sea, ver y tocar, ¿no? Y las acciones generalmente se dividen en 3: acciones de cuerpo, acciones de palabra y acciones de mente, ¿no? Incluso pues, ahí el cristianismo dice, solamente podemos pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión, ¿no? La omisión no sería una cuarta acción, sino el no hacer estas acciones, ¿no? Que debemos hacer. Entonces, el budismo pues plantea que hay otra verdad, y que pues hubiera este camino medio que nos puede llevar hacia allá, ¿no? O sea, que sería el Dharma o el óctuple
noble sendero, ¿no? Que nos llevaría hasta el otro lado, ¿no? Pero ahorita vamos a plantear desde la perspectiva de estas 5 escuelas un resumen muy breve de ellas. Entonces, del lado izquierdo tendríamos el samsara y del lado derecho el nirvana. Del lado izquierdo tendríamos el sufrimiento y del lado derecho la felicidad o la liberación del sufrimiento. Y entonces vamos a empezar con vamos a empezar este resumen de las 5 escuelas, que traté de dejarlo en una sola hoja y bueno, casi todas pude, menos algunas. Entonces, si se acuerdan los nayáyicas, ellos, que también aquí yo resumo porque también se habla de los vaishashicas, pero luego se confunde con la primera escuela budista. Entonces, por eso prefiero usar un solo término, porque finalmente son muy parecidos, los dos son iguales. Entonces, para simplificar, siempre he hablado yo nada más de los nayáyicas. Entonces, ¿en qué creen los nayáyicas, la primera escuela? Ellos creen en Brahma, que es como un dios absoluto, y entonces ellos dicen, Brahma no puede crear el mundo y a los seres impermanentes, porque estos seres son impermanentes, ¿no? Y este mundo significa que están sujetos al cambio, ¿no? Como se dice, en este universo lo único constante es el cambio. Todo está cambiando instante a instante, momento a momento, segundo a segundo, ¿no? Entonces Brahma, pues no es impermanente, sino es permanente. Entonces se dice que Brahma no puede crear algo impermanente o no podría relacionarse con algo impermanente. Pero Brahma, pues en su sabiduría, pues tiene su truquito y crea a Ishvara. E Ishvara es impermanente. Y Ishvara en un sueño crea el mundo y crea a los seres. Entonces nosotros estamos atrapados acá en el sueño de Ishvara, en la malla, en la malla o red de ilusión, y por lo tanto sufrimos porque nos sentimos prisioneros, porque a veces Ishvara algunos los trata mejor que a otros, tiene sus favoritos, entonces ¿cómo liberarnos del sufrimiento y de Ishvara para dejar de sufrir? Entonces dice que tenemos que dejar de identificarnos con el cuerpo y con los sentidos del cuerpo para conectarnos con nuestra alma y entonces podernos unir a Brahma, ¿no? Este sería el truquito, ¿no? Entonces, estoy aquí simplificando, ¿no? Poniendo nada más como lo básico de la cosmogonía de cada escuela. Entonces, ¿qué está en la verdad convencional y qué estaría pues en la verdad absoluta o última? Aunque los nayáyicas no hablan de verdad absoluta o de realidad última, pero espero que esto nos ayude, ¿no? A aclararnos un poco. Luego vienen los samkhyas y ellos refutan a los nayáyicas, que ahorita no me quise centrar en la refutación de una escuela a la otra, esto lo vamos a ver después, pero ellos plantean otra cosmogonía.
ellos no creen en un Dios así humanizado, barbón, ¿no? Ah, con 3 caras, 3 cabezas, 4 manos, ellos creen en el principio universal, que es Prakriti, y en el alma universal, que es Purusha. Y están muy tranquilitos hasta que se juntan Prakriti y Purusha, y entonces crean un desequilibrio, y de ese desequilibrio surgen los seres y surgen los objetos. Y la manera de atenuar este desequilibrio es a través de las 3 gunas del nacer, crecer y morir, la guna sádvica, rajásica, tamásica. Entonces, ellos creen en Brahma, pero Brahma aquí ya no es ese Dios absoluto, sino es solamente es el Deva de una de las 3 gunas, pero hay otros 3. Entonces, ellos creen acá en la Trimurti, ¿no? Que es como la triple divinidad, ¿no? Entonces, Brahma es el nacer, Vishnu es el crecer, el desarrollarte, y luego Shiva es el Deva de la muerte, lo tamásico, ¿no? Entonces lo sádvico blanco, lo rajásico rojo y picante, ¿no? Así, y esto lo ven en todo, ¿no? En alimentos, en la ropa, en la música, en las personas. Entonces hay personas más tamásicas, personas más sádvicas, etcétera, ¿no? Y entonces el chiste de la vida es saber esa sabiduría y encontrar estos equilibrios entre las 3 gunas, pero por mucho que logremos este equilibrio, siempre impera el principio del desequilibrio que ocasionó la unión de Prakriti y Purusha. Y entonces, para liberarnos de Prakriti, igual tenemos que hacer lo mismo que plantean la primera escuela, los nayáyicas. Tenemos que dejar de identificarnos con el cuerpo y de los sentidos del cuerpo, conectarnos con nuestra alma y poder unir nuestra alma al alma universal, a Purusha, ¿no? Entonces la solución es muy similar a la de la primera escuela, aunque sus cosmogonías difieren, ¿no? Y luego vienen los Mimamsakas y ellos dicen, ok, ¿de dónde salió todo? Dice, todo sale de Brahma, de la cabeza de Brahma, dice, salen acá los brahmanes, los sacerdotes, ¿sí? Que son los que pueden leer los Vedas, ¿no? Las enseñanzas de los dioses, ¿no? De los brazos de Brahma nacen los guerreros y gobernantes. De las piernas de Brahma nacen los granjeros y comerciantes, y de los pies de Brahma nacen los shudras u obreros o sirvientes, o asistentes, ¿no? Solamente los parias no nacen de ninguna parte de Brahma, y porque ellos no tienen alma igual que los animales, según los Mimamsakas. Entonces, ellos creen que toda la sociedad humana se puede dividir en 4 castas, ¿no? Y cada casta tiene su propio deber. Por ejemplo, los guerreros hacer la guerra, los comerciantes hacer riqueza, la servidumbre servir, los brahmanes estudiar y enseñar los Vedas, ¿no? Que son acá los textos sagrados, ¿no? De los Devas. Entonces, el propósito de la vida para ellos
es primero cumplir cada quien con su deber. Si cumples con tu deber, vas a obtener riqueza. Si obtienes riqueza, vas a obtener placer. Y un día que te harte el placer, porque el placer llega, cuando no lo tienes, pues lo ambicionas, lo quieres. Pero una vez que tienes toda la riqueza y todo el placer, te das cuenta que siempre te quedas insatisfecho, siempre te quedas con ganas de más, nunca te sacía los placeres mundanos. Y entonces buscas la moksha, la liberación, ¿no? Entonces este es el sentido de la vida para ellos. Y ellos creen en que existen otros reinos. El reino de los, aparte del reino de los animales y los humanos, que es en el que, pues, hasta los locayatas creen, porque son los que podemos ver, ¿no? Y tocar estos dos mundos. Pero ellos creen también que existe este mundo de los devas, que es al que se aspira a llegar, o sea, el objetivo acá de este ser es que pase al mundo de los devas, ¿no? Y mientras te portes bien y estés junto con tu deva, pues no vas a caer nuevamente en reinos inferiores, ¿no? Pero si se te acaba tu karma y estás mal con tu deva, entonces puedes renacer en los reinos del infierno con los narakas o de los espíritus hambrientos. Pero ellos básicamente no lo ven, aunque aquí lo puse como un círculo, esta es una visión más budista, ellos lo ven más como una escalera en la que vas subiendo hasta llegar al mundo de los devas, ¿no? Pero sí creen que puedes volver a caerte de la escalera, ¿no? Cuando ya estás hasta arriba. Entonces, ¿cuál es el truco para ellos para liberarnos del sufrimiento? Dice, tenemos que hacer sacrificios y donaciones a los devas y los brahmanes para que te enseñen los Vedas, porque está prohibido para cualquier humano, cualquiera de las otras castas, leer o estudiar los Vedas. Solamente los brahmanes pueden recitar los Vedas. Y si tú estudias los Vedas, vas a poder llegar al paraíso de los devas, acá, donde igual está Brahma, ¿no? Ahí. Y mientras estés bien y junto a tu deva, no volverás a renacer en reinos inferiores. Entonces, si ven, es una cosmogonía bastante compleja la que ya plantean los Mimamsakas, aunque aquí está bastante sintetizada, bastante resumida, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es que tu alma vaya al mundo de los devas, ¿no? Entonces, si vemos, las tres primeras escuelas creen en el alma, ¿no? Luego viene la cuarta escuela, que son los jainistas, que ellos, su cosmogonía es quizás más sencilla, porque ellos no creen en dioses, no creen en más que, pues, en maestros que son, pues, más avanzados que uno en el camino, y por lo tanto, pues, aprender de ellos o seguir su ejemplo. Pero ellos creen en el karma. También las otras tres escuelas creen en el karma y creen que existe el sufrimiento, ¿no? Y solamente que la diferencia, yo digo que los jainistas son como karma intensos, ¿no? Porque para ellos todo es karma. Pero el karma para ellos es como una sustancia, ¿sí? Es una sustancia de la cual nacen los seres y nace todo el mundo. Y entonces, el objetivo de la vida es purificar ese karma, ¿no? Y ya no generar más karma negativo. Entonces, por eso son vegetarianos, usan sus escobitas y sus tapabocas y sus filtros para no lastimar insectos. Entonces, lo que buscan es
para ellos, para liberarnos, hay que purificar este karma que hemos acumulado en esta y en anteriores vidas y respetar toda forma de vida para no acumular más karma, ¿no? Por eso son vegetarianos, ¿no? Y el objetivo es que tu alma se vaya al paraíso de la consumación universal, que es como un nenúfar blanco o una sombrilla blanca volteada, ¿no? Entonces, pero aquí no hay un Dios, ¿no? No hay o un principio, o una alma universal o algo así, ¿no? Entonces, es una cosmogonía un poco más simple, aunque esto no significa que su filosofía, sus creencias sea muy simple, ¿no? Porque tienen muchas enseñanzas, no solamente espirituales, sino para la vida, ¿no? Y luego viene los locayatas, o que pues se les conoce también como nihilistas o materialistas o hedonistas. De hecho, en la antigüedad eran sinónimo, porque el que es nihilista pues, no creen ellos no creen en un Dios, no creen en el karma, no creen en vidas pasadas o futuras, no creen en el sufrimiento y por lo tanto no creen en la liberación. Entonces ellos solamente creen en esto que pueden ver y tocar, ¿no? Entonces lo único que existe para ellos es pues, este mundo, los seres, los animales, y para ellos pues lo único que existe pues es los placeres mundanos, ¿no? Entonces, por eso son hedonistas, porque pues no hay un cielo que te recompense, ¿no? Un Dios que te recompense. Entonces, no es que no vean el sufrimiento, pero no se quieren enfocar en él. En ese sentido son muy estoicos, y lo que dicen es que deje de yo estar de chillón y estarme quejando de todo lo que pasa en la vida. Pero pues uno dice, oye, pero es que hay enfermedad, hay vejez, hay pérdidas de seres queridos, pero pues ellos son un poco de la frase de el muerto al pozo y el vivo al gozo. Entonces se vuelven muy sibaritas, ¿sí? De expertos en placer, ¿no? Les gusta la buena música, las artes, o sea, toda la cultura, y pues ellos no creen que haya un dios o karma que los regule, entonces lo que ellos creen es que tú te tienes que autorregular, ¿no? Creen mucho en la ley el de oro que dice que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Entonces, ellos creen que los dioses y el karma se inventaron solamente para asustar a la gente, para meterles miedo, para controlarlos, por parte de los gobiernos o los sacerdotes que quieren manipular a la gente, que son muy crédulos o muy ingenuos. Y entonces ellos dicen, yo no necesito ni un dios ni un karma que me regule, que me controle. Entonces, para ellos, para liberarse del sufrimiento, pues no hay que pensar en el sufrimiento, porque sienten que si tú piensas en la muerte, le invocas, o la enfermedad le invocas.
y mejor enfocarnos en la felicidad de esta vida, que es la única que hay. Fíjate qué curioso, ellos obviamente no creen en las dos verdades, entonces no hay verdad convencional o relativa, ni verdad absoluta, ¿no? O sea, para ellos solamente hay una sola verdad, ¿no? Y la verdad en la que ellos creen es en la verdad de la ciencia, ¿no? Entonces, para ellos no hay, por eso está aquí tapado, y para ellos no existe nada acá, no hay dioses, no hay principios, no hay cielos, no hay nada. Ellos creen en la aniquilación. ¿Qué es la aniquilación? Que es cuando mueren, pues desaparecen, dejan de existir, o sea, se convierten en abono para las plantas o en alimento para los gusanos, o sea, se reciclan, ¿no? En la naturaleza, pero no hay un alma que sobreviva, ¿no? O sea, aquí sí ven, son los únicos que no tienen aquí su almita, acá en esta parte, ¿no? Y en la antigüedad se decía que eran los que han llegado lejos, y son los que derrotaron a las otras 4 escuelas. De hecho, la escuela 2 derrotó a la 1, refutó a la 1, la escuela 3 refutó a la 2 y a la 1, la escuela 4 refuta a la 3, a la 2 y a la 1, y la escuela 5 refuta a las otras 4. Dice, todas estas cosmogonías son inventos humanos de seres débiles y todo esto. Y es curioso, pero el hecho de que los locayatas se quiten todas esas creencias les podría ayudar a su liberación. Por eso se dice que han llegado lejos. Pero el hecho de que estén enfocados solamente en la parte mundana, en la parte material, hace que no trabajen la parte espiritual y así pueden desperdiciar toda su vida, como yo desperdicié buena parte de mi vida. O sea, casi 20 años de mi vida yo fui locayata, entonces en ese entonces no trabajaba nada de la espiritualidad, ¿no? O sea, me sacaba como urticaria toda la parte espiritual, ¿no? Acá dice Erika, los locayatas suenan de lo más lógico en esta sociedad posmoderna, sí, o lo que aprendemos en la vida académica, ¿no es cierto? Quizás es un paso necesario para llegar a la verdad absoluta. Las dos cosas son ciertas, Erika. O sea, en la posmodernidad es la escuela dominante y decíamos nada más que se llaman ahora capitalistas o comunistas o se llaman escépticos o ateos o materialistas, y, sí, toda la vida académica está muy centrada en los locayatas, y porque consideran que todo lo demás es puro mito, rito, cuentos chinos, acá, todo esto de acá, ¿no? Pero sí es un paso para llegar a la verdad absoluta, porque como ya se quitaron muchas de estas creencias, entonces es más fácil que si de repente conectan con la espiritualidad, puedan llegar a esta verdad absoluta, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos pueden entender, dejen ponerlo acá, a los locayatas, ellos pueden aceptar, por ejemplo, la física cuántica, ¿no? Y pueden entender que todo está compuesto de átomos, de partes, ¿sí? Y que pueden aceptar que todo es impermanente, ¿sí? Y que todo está sujeto a causas, ¿sí? Y esto ya no está conectando con la parte de la insustancialidad, y eso nos puede conectar con el vacío, ¿sí? Para entender lo que hay de este otro lado. Pero como no se dan la oportunidad de seguir estudiando la parte espiritual o seguir practicando la parte espiritual, pues se les va su vida en
en puros placeres hedónicos y cuando mueren, pues se van con las manos vacías, ¿no? Este es el problema y yo estuve a punto de que me pasara eso. Creo que mi vida ha sido una vida muy afortunada porque encontré la parte espiritual, encontré el Dharma. Pero pues estos me ven como bicho raro, ¿no? Los locayatas, porque pues yo era de esa tribu ahí durante mucho tiempo, ¿no? Sí, Erika, adelante. ¿Puedo preguntarte si Dice, encontraste el budismo o la vida espiritual después de que todo se te derrumbó, digamos, de que hubo una inflexión dolorosa en tu vida, o fue más natural porque no te llenaba lo que hacías, que se supone que es como los objetivos de la es una, sociedad capitalista, ¿no? es una muy buena pregunta, Erika, y déjame la contesto, pero antes de contestarla, déjenme acabar de redondear. Fíjense, los locayatas les hice otras 2 láminas. ¿Qué les interesa a los locayatas? La ciencia, la tecnología, los gadgets, los avances médicos, las comodidades de la vida moderna. Les interesa la política, un buen gobierno, ¿sí? Y entonces todo lo que les interesa es aviones, autos, trenes, barcos, smartphone, computadoras, aire acondicionado, baños, luz eléctrica, comidas, bebida, arte, sexo, drogas, conocimiento, dinero, experiencias, ¿no? O sea, su vida está llena de experiencias, buscan experiencias y tienen un mega ego infladísimo, ¿no? O sea, la soberbia, no solamente por haber derrotado a las otras escuelas, sino porque se sienten ellos superiores y ven con desprecio a las otras escuelas. Creen que están atrapados estas en sus mitos, en sus ritos, ¿sí? Entonces ahí me voy a ir acercando a tu pregunta, ¿no? ¿Y cuál es lo malo para ellos? Las guerras, conflictos, el hambre, la desigualdad, malos gobiernos, la represión, enfermedades, epidemias, crisis emocionales, enfermedades mentales. Pero para ellos todo esto se puede resolver con un buen gobierno y con la ciencia, ¿sí? Entonces, es el conocimiento sería lo que ellos están buscando. O sea, a ellos les interesa más que ellos no creen en la sabiduría, pero sí creen en el conocimiento, ¿no? Como un medio de transformar y también la educación, ¿no? Entonces, para ellos esto es un poco su mundo, ¿no? Entonces, la pregunta que me hace Erika es muy importante porque ella me dice, ok, mucha gente, y lo planteó también Lama Rinchen, o sea, mucha gente cuando tiene una crisis, ¿no? Pero aquí estaríamos hablando de una megacrisis, ¿sí? No de cualquier crisis. Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, acá de cuando la gente, por ejemplo, muere un ser muy querido, muy cercano, donde estaba casi sentada su vida, o el, de repente quiebra su negocio, o su empresa, o lo corren del trabajo, se queda sin empleo, o se quema su casa, ¿no? Entonces, o se divorcia, ¿no? Entonces, estas megacrisis, ¿no? Que lo pueden llevar a uno a que todo se derrumba, ¿no? Te quitan, como dice P. Macho, te quitan el piso abajo de los pies, ¿no? Y todo
pierde sentido, ¿no? Y entonces te llevan a una crisis existencial, ¿sí? A un momento de gran vulnerabilidad, ¿no? Y en ese entonces, esto te puede llevar a que busques una respuesta o una salida en la parte espiritual, ¿no? Y esto es muy común, a mí me ha tocado a ver mucha gente así, y bueno, Lama Rinchen incluso habla de ello, ¿no? Pero no fue mi caso, yo no fue así, mi crisis vino después, no antes, ¿sí? La otra parte que sería, ¿por qué entra uno? ¿Por qué entra uno al camino espiritual? Mi ¿Por viaje fue... conexión? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Por dices? conexión kármica? No, eso sería muy bonito, pero no era tan afortunado. Ojalá hubiera sido. Seguro que sí. No, yo empecé, me invitaron a formar parte de una consultoría con, wow, con 3 expertos. Yo eso quería mi limonada, yo estaba muy chavo y yo no era consultor, y entonces tratamos de cambiar a una empresa, y pues no, o sea, la cambiábamos un momento, pero luego todo regresaba a la inercia. Y el problema es que atrás de lo que dicen los expertos, lo que luego aprendimos es que no puedes cambiar una empresa, sino tienes que cambiar los procesos de esa empresa. Pero el problema es que atrás de esos procesos siempre hay un ser humano, ¿no? Acá hay un humanito. Y entonces yo dije, ok, pues vamos a ver cuál es el método para cambiar a una persona, ¿sí? Yo no sabía que eso ya se sabía desde hace más de 3000 años, ya lo sabían los chinos, lo sabían los griegos. No hay manera de cambiar a una persona, ¿sí? No hay manera. Luego hice una especialidad en educación, entonces, y ahí pues, ahí mismo lo ratifiqué, ¿no? No hay manera de esto, ¿no? O sea, aunque todos queremos, por ejemplo, las mujeres a veces se enamoran de un hombre borracho, así, flojo y todo, y ellas dicen, yo lo voy a cambiar, ¿no? Y no hay manera de que una mujer cambie a un hombre. Lo que puede cambiar es el amor de esa mujer hacia ese hombre, porque si uno dice, bueno, si soy un desastre, un bueno para nada, y esta mujer aún así me quiere, entonces eso es un buen incentivo para cambiar. Entonces es el amor lo que puede cambiar, ¿no? Pero como no puedes cambiar a nadie, porque el cambio este cambio solamente puede venir de adentro de uno. Tampoco puedes incentivar a alguien a cambiar. Es una decisión personal, ¿sí? Ahora, pero como los padres tienen que lidiar con los hijos, los maestros con los alumnos, ¿sí? Entonces se inventaron, hay 3 modelos con los que puedes tú gestionar a la gente, ¿no? Porque tú tienes aquí padres con hijos, tienes maestros con alumnos, tienes gobierno con sus gobernados,
¿sí? O tienes sacerdotes con los fieles, ¿no? Entonces solamente hay 3 modelos con el cual puedes tú gestionar a los seres. Y estos modelos son, uno, el conductivismo, que son premios y castigos. Te portas bien, te doy un premio, te portas mal, te doy un castigo, ¿no? Pero el ser humano es demasiado inteligente. Acá dice Gregorio, dice, hola, ya que estamos repasando, ¿nos puede decir quién o qué es el Buda de los 3 rostros y qué significado tiene cada rostro o cara? Ok, buena pregunta. La parte en este caso, Gregorio, ahorita regreso, en este caso de Brahma, y no solamente Brahma, varios devas, cuando uno lee, hay, tienen 3 cabezas, ¿sí? Y en el budismo se habla de seres que tienen hasta 1000 cabezas, ¿no? Aquí Brahma tiene 4 brazos, en el budismo hay de repente budas que tienen 1000 brazos. Ahorita no les voy a contar la historia de por qué tiene 1000 brazos Avalokitesvara o Chenrezig, el Buda de la compasión. Pero no conozco, o sea, en mi ignorancia, no conozco qué significado tiene cada rostro, ¿sí? Entonces ahí te mentiría. No lo conozco. Sería interesante conocer si tiene un significado. No me había hecho esa pregunta y no lo he investigado. Podría ser que sí exista un significado. En los 4 brazos de Brahma no sé el significado. En el budismo sí hay un significado de los 4 brazos. Cada uno está relacionado con uno de los 4 inconmensurables, que es la compasión, uno, el amor bondadoso, otro, la ecuanimidad, otro, y el gozo empático, el otro brazo, ¿no? Pero en este caso, del hinduismo no conozco cuál sea su significado, ¿no? Entonces, pero me lo quedo de tarea, Gregorio. Y en otro momento hablamos de los 1000 brazos De hecho, le dedicamos una vez una sesión, una meditación. Te la voy a pasar el video, que ahí viene la respuesta. Y si no, otro día lo abordo. Para terminar de contestar aquí, la pregunta de Erika era, o sea, ¿por qué? Entonces decíamos, ok, que solamente hay 3 modelos de cómo puedes gestionar, 3 modelos de gestión a los seres humanos, que era el conductivismo, el premio y castigo, pero el ser humano es demasiado inteligente, entonces se trabaja más con la promesa o la amenaza, ¿no? Pues ya cuando le das el premio y el castigo, ya regresa a comportarse igual de mal que antes. O sea, entonces, el segundo modelo es el cognoscitivismo, darle conocimiento, darle información, y el tercero es el humanismo. No voy a entrar ahorita a describirlos, estos modelos, pero un día si quieren hablo de esta parte. Y lo que aprendí con esto es que, pues más que experimentar, más que tomar a la gente como conejillos de indias, como laboratorios de experimentación, a ver si los podía cambiar, yo dije, ok, voy a ver si yo me puedo cambiar a mí mismo, ¿sí? Ese fue, entonces me tomé yo como conejillo y empecé a hacer algo que yo llamé una reingeniería personal acá. Y la Qué pregunta que haces, maravilloso. bueno, ahorita ahí suena maravilloso,
pero ahorita te voy a decir la parte desastrosa de esto y por qué. Esta reingeniería personal, yo la basé básicamente en principios y valores que le llamábamos un gobernador del cambio. ¿Sí? Si tú cambias los principios de algo, pues cambias el efecto, ¿sí? Si tú cambias el principio, vas a cambiar el final. Si cambias las causas, cambias el efecto. Entonces, es curioso, pero esto me reconcilió un poco con el concepto de Dios, que yo era muy ateo, porque yo decía, ok, si existe un principio, el principio de los principios, o el primer principio, o la causa primera, como le llamó Aristóteles, que Aristóteles le llamaba a Dios el motor inmóvil, que todo lo mueve, pero nada lo mueve, ¿sí? O sea, el que crea todo, ¿sí? Pero nada lo crea, ¿sí? El que todo lo crea, pero nada lo crea. Entonces yo decía, ok, si eso existe, entonces esto me reconcilió con el principio de Dios, ¿no? ¿Sí? Después de muchos años de ser ateo, y luego entro al budismo y me dicen, no, pues aquí no existe el budismo, el Dios. Entonces dije, la torre, me tardé 20 años en reconciliarme y entonces me metieron en una confusión ahí existencial otra vez. Pero, ¿qué pasó aquí? Si tú trabajas con principios, entonces, si tú mueves estas causas, generas resultados. Cuando tú metes acá insumos más procesos, esto te genera, es igual a un resultado. Y entonces empecé a ver estos resultados en mi vida. Y bueno, varias gentes los empezaron a ver. Por ejemplo, yo en ese entonces era reportero y ya ves, tenía 3 desayunos. Y llegaba tarde al primero y empezaba a dar excusas, pretextos, o sea, mentir. Y al segundo, pues ya no llegaba muy tarde, y al tercero ya no llegaba, y luego pues le decía a mi jefe que sí ha habido a las 3. Entonces, cuando uno trabaja con principios, uno de esos es alinearte al principio de la verdad, al principio de la puntualidad, ¿no? Al principio del orden, al principio de la limpieza. Y cuando te empiezas a alinear en esto, pues sí, empiezas a tener resultados, por ejemplo, más eficiencia, ¿no? Eh, eres tu palabra, eres más confiable, ¿sí? Y todo eso pues, hace que te vaya mejor. Entonces, hasta ahí va todo muy bien. En eso estaba basado la reingeniería. Y incluso hasta empecé a tener como un grupo de discípulos y que seguían esto. Pero, ¿qué pasó? Y esto lo aprendí después, porque cuando tú mueves principios y empiezas a tener resultados, entonces es como si de repente tuvieras poder. Descubres como una varita mágica, ¿sí? Y el problema es que luego estos principios entran en contradicción.
¿En qué sentido? O sea, por poner algo muy sencillo, ¿no? O sea, tienes que bañarte para cumplir con el principio de la limpieza, pero si te bañas vas a llegar tarde, entonces pues tienes que elegir entre o me baño o llego temprano, ¿sí? Entonces ya no puedes tener los dos, ¿no? Entonces, los principios para sintetizar esto es que estos principios son como cuando tú te alineas, es como el acelerador. Voy a hacer una analogía. Se acelera tu vida. Entonces mi vida se aceleró. Empecé a tener mejores resultados. Y hasta que de repente vino una bajada. Y claro, al principio, pues en la bajada, pues empieza a ganar más velocidad, más velocidad, más velocidad, ¿sí? Y entonces, pues parece que va todo padrísimo en tu vida, pero de repente, en esa bajada, vi que venía una curva, ¿no? Y fue aquí el peligro, porque aquí venía esta amenaza, ¿no? Bueno, la voy a poner acá no sé, con una, aquí venía esta curva, y entonces, en ese momento, yo dije, pues, ok, ¿dónde está el volante? Para pues, darle la vuelta, ¿no? A la curva. El volante es la sabiduría, y no tenía volante. Y yo dije, ok, ¿y dónde está el freno? El freno es la meditación, y no traía freno. Entonces, me di en la torre, hice 2 cosas que nunca había hecho en mi vida, que ahorita no se las voy a platicar. Que yo dije, creé un monstruo, creé un Frankenstein, y entonces tuve que parar toda la reingeniería. Y dije, no, esto, algo no funcionó. Y lo que no funcionó era esto, de que yo no tenía esta sabiduría, ni tenía el control mental. Y entonces en el momento en que los principios se enredan, ahí es cuando uno puede tomar una mala decisión o hacer cosas que te dañas a ti o dañas a otras personas. Entonces decidí paré un año, ya dije, no, dejé todo, no quise ya ni estudiar nada de eso, ni hacer nada de eso. Y al año, la pintora Marta Chapa me dijo, oye, va a haber un curso, un taller de budismo. Y yo dije, me sonó algo muy esotérico, oriental. Yo decía, no, ya no quiero seguir experimentando con esto después de esa experiencia que había tenido. Pero me dijo, pero va a ser en la Universidad La Salle. Y entonces yo dije, ok, si es en una universidad debe ser algo serio. Porque uno como Locayata, pues veíamos que está basado uno en ciencia, en conocimiento, la parte académica. Lo cierto es que no tenía nada que ver con la Universidad La Salle, sino que Tony Cara había estudiado en la Universidad La Salle y por eso le prestaban el auditorio. Pero como era fin de semana, y curiosamente yo los sábados trabajaba, ese sábado lo tenía libre, y entonces, y ella dijo, no, pues yo te lo pago, yo te lo invito. Llegué, y cuando llegué, yo normalmente todo en mi vida siempre lo esquematizo, lo mapeo, siempre tengo mucha facilidad para hacer síntesis de todo de todo el conocimiento, lo que sea, matemáticas, geometría, historia, biología, todo, filosofía, todo. Por primera vez en mi vida,
no pude hacer el mapa. Y dije, caray, este conocimiento que se le llama el Dharma, dije, este conocimiento es mayor a mí, ¿sí? Nunca me había pasado con nada en la vida así. Y luego, pues yo era muy de realizador solitario, era muy autodidacta, y de repente, pues vi, y entonces como autodidacta, pues yo no consideraba que hubiera un maestro, que yo no pudiera saber lo que él sabía. Yo simplemente decía, con que yo estudie su libro o estudie su modelo, puedo llegar a saber, dame el manual y puedo saber lo mismo, ¿sí? Por primera vez en mi vida vi que había un maestro que acá se les llama, que sabía más que yo, ¿sí? Y que dependía de este Dharma, ¿no? Entonces, esto me generó humildad, ¿no? Que como Locayata tenía muy poquita humildad en ese entonces. Entonces, aprendí que hay gente que va adelante, ¿sí? Hay gente que va más adelante en el sendero. Comprendí que quizás ese Dharma se refería más a algo que yo no, en ese entonces para mí no existía, que ese Dharma tenía que ver más con sabiduría que con conocimiento. El conocimiento, pues es esto, puede ser autodidacta, puede ser obtenerlo de un libro, pero la sabiduría muchas veces requieres de un gurú, requieres de un lama, ¿sí? Y requieres a veces de algo que para mí no existía, que me costó mucho trabajo en el camino, que es la fe, ¿sí? Y la otra parte que fue el gran cambio en mi vida fue aceptar pertenecer a una comunidad, en este caso espiritual, ¿sí? Yo era versus muy realizador solitario, ¿sí? Por esta parte tan autodidacta que era. Entonces, esto cambió mi vida, ¿no? Acepté, dije, ok, voy a tomar la segunda parte del curso que estaba más relacionada con la meditación, no logré nada y acepté inscribirme a las clases y empecé a ir cada semana. Yo no estaba en crisis, entonces era la respuesta acá para tu pregunta. Yo no estaba en crisis en ese entonces, sino empecé a partir de este colapso que se había dado en ver que no podemos cambiar a nadie, no podemos incentivar a nadie a cambiar y tratar de cambiarme a mí mismo. Y cuando intenté cambiarme a mí mismo, vi que lo único que había hecho era un desastre, y lo entendí ya cuando estaba en el Dharma, porque en el Dharma, tomando esta analogía, el Dharma tiene el freno es la meditación, el control mental, ¿sí? El entrenamiento de la mente. Entonces, esta parte es fundamental. Tiene los principios, que es la ética, ¿sí? Una moral, ¿sí? Pero cuando te aceleras demasiado, sabes cómo frenar. Y tiene este volante que es la sabiduría, que es el Dharma,
¿sí? Entonces, ahí vi que el budismo sí era un auto completo. En cambio, la reingeniería era un auto incompleto, porque le faltaba volante, le faltaba volante y freno, solo tenía acelerador, ¿sí? Lo cual lo hacía pues muy peligroso, ¿no? Este coche, ¿sí? Lo cual lo hacía muy, muy riesgoso y peligroso, como me pasó a mí. Entonces, por eso respeto mucho el Dharma, porque el Dharma sí vi que, ok, con esto sí ya no me ha pasado, ya no me volvió a pasar esos 2 accidentes, ¿no? Algún día les platicaré de eso. Entonces, esta es para contestarte, no es una respuesta fácil, rápida, pero bueno, ya que lo hiciste, y es importante porque hoy, por ejemplo, que estaba tomando estas enseñanzas sobre Mahamudra de Tilopa, una de las preguntas que hacía una chica, ella decía una pregunta que yo creo que cimbró a mucha gente, decía que muchos maestros habían abusado de ella. Y ella, y hubo 2 respuestas muy buenas sobre esto, y es que en el budismo siempre se ha dicho que uno tiene que analizar mucho a su maestro, investigarlo, ver cuáles son sus antecedentes, cuál es su motivación, si realmente tiene algo que aquí era otra pieza que no, en ese entonces yo no la vi, qué tan importante era, pero esta pieza que va combinada con la sabiduría, que es la compasión. Y esa parte, esto lo aprendí en el budismo, ¿no? Esta otra parte. Y si tú tienes sabiduría y compasión, puedes llegar hasta el final del camino, ¿no? Solo la sabiduría no te va a hacer muy egoísta, muy soberbio, si no tienes compasión. Y solo compasión te puede hacer una persona muy sensible, pero muy bobo, ¿no? A veces. Entonces necesitas esta otra pieza, ¿no? Entonces aquí me di cuenta que pues la reingeniería que sonaba así como dijiste, wow, así, sí, era muy wow, pero era un auto incompleto, ¿no? Entonces, bueno, sí vi que te habías caído y que ya regresaste, Erika, pero bueno, se quedó grabado. Entonces, ya algún día, si quieren, les platico los pormenores de esto. Pero quise contestar un poquito más profundo esta pregunta porque es cómo recuperar a un locayata perdido. Entonces era eso en lo que yo me había convertido, ¿sí? Entonces, para ver que los locayatas tenemos salvación, ¿sí? Yo era un locayata empedernido, escéptico, materialista, no creía en nada. Entonces, si yo tuve salvación, pues creo que los locayatas también tienen salvación. Mi mente sí tenía mucha información, mucho conocimiento, pero era un caos y algo que fue una de las primeras bofetadas que recibí cuando entré al budismo, que una vez un maestro me dijo, es que tú no tienes entrenada tu mente. Y yo decía, ¿cómo se atreve esta persona si soy profesor, soy periodista, soy analista político, la gente valora mucho mis análisis? No, él se refería a que yo no podía controlarla en meditación, ¿no?
Y algo que valoro del budismo es que aprendí a controlar mi mente, a medio controlarla, todavía no al 100%, pero sí, o sea, parar ese río de pensamiento, pensamiento y pensamiento era que lo lleva a uno a la paranoia, a la locura, a la soberbia. Entonces, el, sí he visto que el budismo sí es, yo digo, uno de los jabones más potentes, como si fuera un cloro muy potente, que te purifica, que te limpia. Y yo digo, no conozco en toda la historia de la humanidad, en todo el mundo, un cloro más potente. No, no hay nada con lo que yo me hubiera podido curar o sanar. Y por eso siento un gran respeto hacia el budismo. Me costó muchísimo trabajo empezar a meditar, me tardé un año estudiando, porque yo pensé que todo lo podía resolver a través del estudio, y no, necesitas la práctica, necesitas sentarte y entrenar tu mente, controlar tu mente. Entonces, me siento que he tenido la vida más afortunada, a pesar de que luego vino esa crisis que mencionas. Si no hubiera sido por el budismo, no hubiera sobrevivido esa crisis, porque todo se puso negro, así como está aquí. Todo el mundo se me cayó, de nada sirvió los títulos, de nada sirvió la fama, de nada sirvió todo el conocimiento, de nada sirvieron todas las relaciones, nada sirvió. O sea, lo único que me ayudó, o sea, porque déjeme decir acá, y con esto para recuperar parte del tema, la parte material no tiene palabra. De repente puede venir un huracán, como lo que acaba de pasar en Acapulco, que lo destruyó totalmente, o puede venir una guerra absurda como en Ucrania, o ahora en la Franja de Gaza, o de repente puede venir una pandemia como la que vivimos en 2020, que paralizó al mundo, o de repente puede venir una inundación, o puede venir un incendio, o puede venir una erupción volcánica, ¿sí? O sea, la parte material no tiene palabra. Y en el momento en que truena todo lo material, lo único que te puede salvar es la parte espiritual. Esta es como tu tablita de salvación. Es a lo único que yo me podía agarrar. Cuando vino el huracán, todo el mundo se me cayó y el único momento de paz, de estabilidad, era cuando me sentaba en mi zafutón, en mi cojín y almohada de meditación, y yo me imaginaba que tenía como un caparazón así, como de vidrio o un cristal, y yo decía, aquí no puede entrar el huracán, este es un lugar sagrado, y era el único momento donde podía recargar mi espíritu, encontrar un poquito de paz, así como dicen en el ojo del huracán, que se respira mucha paz, aunque el huracán esté a 140 kilómetros o 250 kilómetros como en Acapulco, o 350 los vientos. Entonces, la parte espiritual es de lo que te puedes agarrar en estas crisis, ¿sí? Ahorita les compartí este sutra y este mantra de la luz esclarecedora. Y lo que estamos viendo son eventos muy confrontativos a nivel mundial. Y el Buda hizo este sutra precisamente para estos tiempos tan difíciles que se pueden llegar a vivir. A mí me tocó vivirlo a nivel personal. Salí afortunadamente de esa crisis gracias a lo espiritual, gracias a mis amigos espirituales, gracias a las enseñanzas espirituales, gracias a la ayuda espiritual que recibí. Y cuando volvió a estallar la crisis un año después,
soltó una carcajada y yo dije, esta crisis ya no me mató en esta vida y ya no me va a volver a matar en ninguna otra vida, la parte material. Como lo callata, como uno está todo centrado en lo material, pues si se te cae lo material, te quedas sin nada. En cambio, cuando tú tienes esta parte espiritual, lo material puede desaparecer, se puede caer el universo completo y tú tienes de qué agarrarte, ¿sí? Entonces, ese es mi gran aprendizaje de esta vida. Entonces, lo material, pues sí, lo trata uno de resolver, tratas de trabajar, hacer todo tu trabajo bien, honesto, limpio, ordenado, eficiente, dar lo mejor de ti, pero sabes que no tiene palabra. Entonces, que esto está y a veces no está. Pero aunque se vaya, como dice Padmasambhava, aunque renazca en el infierno, pues ahí voy a estar haciendo mi práctica espiritual y con esa práctica espiritual sé que voy a salir del infierno. O sea, voy a generar compasión por todos los que están ahí, voy a generar sabiduría por los que están ahí, ¿sí? Y eso te va a sacar del infierno, ¿sí? Entonces, ese es un gran aprendizaje de esta vida. Y voy a terminar con esto, ya va a faltar que cerremos todo este repaso, pero quería tocar dos cosas. Uno, la parte acá, cuando los locayatas todo lo basan en la parte de los placeres, este párrafo de Aya Kema, una monja alemana, ella dice, nada que pueda poseerse en el mundo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, puede darnos satisfacción. Todo cuanto puede darnos el mundo es una estimulación sensorial. Ver, escuchar, gustar, tocar, oler y pensar. Yo le podría agregar aquí, ella, aquí a ella sentir una emoción, ¿sí? Una experiencia, ¿no? Esta es, nota mía, ¿no? Experiencias es lo único que nos puede dar, ¿sí? Sensaciones, emociones. Dice, todo ello es efímero y debe reproducirse constantemente, lo que comporta tiempo y energía. Además, aquí tampoco es el estímulo sensorial en sí lo que nos satisface, sino lo que la mente hace con él. Vigilar la puerta de los sentidos es una de las cosas más importantes que podemos hacer si queremos llevar una vida en paz y armonía, sin preocuparnos por querer lo que no tenemos o no querer lo que tenemos. Estas dos son las únicas causas de dukkha, no hay otras. Y en la parte, ahorita les voy a decir cuál es la razón de fondo de por qué nada de esto puede satisfacernos jamás. Por eso los mimamsakas, los hinduistas, buscan la moksha, la liberación. Porque mientras nosotros estemos atrapados en los 8 dharmas mundanos, que queremos ganancia, no queremos pérdidas, queremos placer, no queremos dolor, queremos que nos alaben, no que nos injurien o critiquen, y queremos fama y no queremos mala reputación. Y cuando nosotros tenemos ganancia, alabanza, fama, sí placer, entonces el orgullo crece y entonces crecemos como, nos sentimos como este caballito, pura sangre, ¿no? Pero cuando yo no consigo ganancias, cuando tengo pérdidas, injurias, mala reputación, dolor, culpa, entonces me desinflo como un globo, ¿sí? Y mientras esté atrapado en esto, sigo atrapado aquí en la verdad convencional, en la verdad relativa. Y esta es la mayor amenaza para poder salir del samsara. Esto va a sonar un poco fuerte, pero acabo atrapado como mosca
en la telaraña del samsara, ¿sí? O acabo congelado. Esto nos lo explicó hoy un lama. Acabo congelado así como en un hielo, el hielo del samsara, ¿sí? O acabo dando vueltas en la rosticería de el samsara, nada más que aquí el pollo ya no es un pollo, sino soy yo mismo el que está aquí girando, ¿sí? En esto. Y claro, a veces estoy más cerca del fuego cuando estoy en el infierno, ya estoy más alejado cuando estoy como deva, ¿sí? Y a veces estoy en temperatura media cuando estoy como humano, ¿no? Pero estoy girando, girando, girando acá, como estos pollitos que están aquí en la vitrina, ¿sí? Así una vez los vi y le tomé esa foto porque dije, wow, ya me vi, ya me vi. Entonces el Dharma lo que nos ayuda es a salir de esta telaraña y la cuestión de fondo de por qué no podemos obtener la felicidad samsárica, y con esto termino. Aquí en el samsara, todo lo que pueda encontrar de felicidad es finito, ¿sí? Es impermanente, ¿sí? Y tú eres un Buda, eres infinito, ¿sí? Y tu naturaleza búdica es permanente. O aquí me estoy metiendo en problemas, porque no se usa la palabra permanente, se usa la palabra innata. O sea, no ha nacido y no puede morir. O sea, es infinita, es eterna, ¿sí? Entonces, nada del samsara te va a complacer jamás. Te da una felicidad relativa, te da una felicidad temporal, ¿sí? Pero es perecedera. Y entonces siempre te queda con un vacío, con ganas de más. Siempre estás insatisfecho, ¿sí? Y por eso siempre estás buscando que el nuevo trabajo, o que el nuevo novio, la nueva novia, o el nuevo viaje, o la nueva película, o el nuevo restaurante, o la nueva comida, o la nueva bebida. Siempre estás buscando la nueva droga, una sustancia. Siempre estás buscando algo afuera, porque nada te llena, nada, ¿sí? Te deja siempre con esa sensación, ¿no? De insatisfacción. Entonces, de repente, esta sería la tercera respuesta que decías, Erika. Cuando tu propio karma, cuando ya viviste lo que dicen acá los mimansakas, cuando ya cumpliste tu deber, obtuviste riqueza, obtuviste placer, entonces buscas la liberación, buscas la moksha, ¿sí? Te das cuenta que debe haber algo más grande, ¿sí? Entonces, claro, para los locayatas, pues aquí no hay nada, está oscuro. Y yo siento un gran pena por ellos, ¿no? De pensar en esto. En eso, pues por lo menos los nayáyicas aquí tienen a Brahma, los samkhyas aquí tienen a Purusha, ¿no? Los mimansakas acá tienen el mundo de los devas, los jainistas tienen aquí su paraíso de consumación universal, pero cuando llegas acá a esta desolación, dices, wow. Y bueno, los budistas, pues, ¿qué tienen de ese lado? Ahí cuando uno pregunta, y ahí lo voy a dejar, los budistas de este lado tienen la parte de lo que llaman el nirvana, o hablan
de la liberación o hablan de la iluminación o despertar. Y hablan de que en realidad no eres tú este ser ordinario, ¿sí? Que puede ser que a veces pensamos que somos este ser ordinario, que eres algo más grande, que hay algo más grande dentro de ti, que eres un ser búdico, ¿sí? Que hay un Buda dentro de ti, ¿sí? Entonces, eso le da un sentido a tu vida. ¿Y por qué no lo vemos? Porque tenemos 4 velos que nos lo impiden ver, ¿no? O sea, estos 4 velos, que es el velo de la ignorancia, el velo de los kleshas o emociones perturbadas, el velo de el karma y el velo de los patrones o hábitos que son los vasanas, ¿no? Entonces, y el budismo lo que te enseña es cómo quitar estos velos. Y el día que quites estos velos, vas a ver tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia. Y entonces esto se convierte pues en un desafío, en un reto de decir, ok, enséñame cómo puedo quitar estos velos. Y entonces ahí es donde necesitamos el Dharma, o necesitamos al Guru, ¿sí? O necesitamos el apoyo de la comunidad espiritual para que nos ayuden a quitar estos velos y a revelar nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y claro, pues esto requiere algo de fe, confianza, pero no una fe ciega, sino cuando tú mismo empiezas a quitar un poquito de esos velos o abrir un poquito esos velos para ver qué hay atrás, y tú mismo empiezas a constatar, a verificar que eso es cierto, que eso es verdad, que no es un cuento chino. Entonces dices, wow, tengo que aprovechar mi preciada vida humana, que sé que es impermanente, que sé que está sujeta a causas y condiciones, y que sé que es insatisfactoria, para lograr esto, para lograrlo, ¿no? Avanzar en lo más que pueda. Entonces, eso transformó totalmente mi vida, y por eso, pues, me considero uno de los seres más afortunados de este planeta. No sé si hay otras vidas, no, yo no tengo clarividencia, no recuerdo otras vidas, pero yo digo, si existieran otras vidas, esta es la mejor vida de todas que he tenido, a pesar de las crisis y de las carencias y de todo lo que tuve que pasar. Me siento un ser tremendamente afortunado, ¿no? Con esto, el, hoy que tuve esta enseñanza, este acceso, que luego les puedo platicar todo este, todo lo que tuvo que pasar para que pudiera tener acceso a esta enseñanza. Yo decía, wow, no hay nada más grande que Mahamudra, ¿no? Es impresionante, ¿no? Cuando entiendes empiezas a entender, y hoy nos dio una enseñanza Mingyur Rinpoche, que es un gurú. Él sí es gurú, yo no soy gurú, él sí es un maestro, es un lama, es un maestro espiritual. Yo he sido maestro en el mundo mundano, material, pero en el mundo espiritual no me considero maestro, me considero un aprendiz, un alumno. Cuando ves la manera en que él lo explicó, que, ¡fum! O sea, no lo pudimos realizar, pero lo pudimos entender intelectualmente, es apabullante. No hay nada más grande que puedas conocer en este mundo que eso. Entonces, vale la pena
porque no es un cuento chino, todo está basado en verdad. Estos maestros jamás mienten. El Buda dicen que se podría caer el universo y no diría una mentira. O sea, el Buda no encuentras una mentira en él, ¿no? Puedes encontrar ciertas enseñanzas que como que se contradicen, pero es porque el Buda las daba en función del nivel de las personas. Entonces, lo que aprendes en primaria no es lo mismo que aprendes en secundaria o en la licenciatura o en la maestría o en el doctorado. Entonces, el Buda no le podía enseñar el doctorado a alguien que está en kinder, ¿no? Entonces, pareciera a veces, pero cuando tú las entiendes, son de una coherencia absoluta desde el kinder hasta el doctorado, hasta la liberación. Entonces, pero bueno, este es parece que estoy vendiendo acá el budismo y no es mi intención. Entonces vamos a terminar esta sesión. Vamos a continuar la próxima sesión con la parte del resumen que nos falta ver y ver bueno, qué es lo que propone entonces el budismo ante esto. Y si quieren, vamos a hacer la dedicatoria. Y luego, si quieren, si hay algunas preguntas o críticas, observaciones, las contestamos. Entonces, no sé si alguien quiera recitar la dedicatoria de los Bodhisattvas de Shantideva. Yo, por favor, ¿puedo? Sí, órale, muy bien, Erika. Entonces, le hacemos una postración a Shantideva en el Bodhicharyavatara. Adelante, Erika. Muchas gracias. Dedicación de los Bodhisattvas por Shantideva en el Bodhisattva Charyavatara. Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena, alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir. Que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y si hemos desarrollado el espíritu de la bodhicitta, podemos recitar este párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. Que así sea. Así sea. Así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias a todos, y gracias por tus preguntas, Erika, que hicieron que hablara de cosas que no tenía ni pensado platicar hoy. Pero, muy interesante. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Yuri. Buenas noches a todos. Buenas noches, Salvador, y bendiciones. Que se acabe de sellar esa valvulita que te pusieron. Perfecto. Que así sea, Yuri. Que tengas una gran recuperación. Gracias. Linda noche a todos. Linda Hasta noche. luego. Bendiciones. Linda noche, Linda que semana. sigas mejorando.
Gracias, Dulce. Bonita semana. Sí, no sé si se les quedaron alguna pregunta, alguna duda. Buenas noches, María Luisa. Que se mejore tu internet y las comunicaciones a Toluca, Ay, allá. gracias, Yuri. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, no sé si te acabé de contestar, Erika, tu inquietud. Sí, claro. Lo único es que se me cortó un cachito de tu historia porque se me acabaron los datos y el Wi-Fi aquí estaba intermitente, entonces ya no pude escuchar muy bien, pero lo que escuché fue muy interesante, muy revelador también, ¿no? Sí. Buenas noches, Muchas Luisa. gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas Sí, noches. Chao. sí, es esta parte que dices, y lo comenta Lama Rinchen, o sea, mucha gente llegamos a la parte espiritual por una crisis, ¿no? Y me ha tocado ver así a muchos compañeros que llegaron después de un divorcio, después de que tronó su negocio, su empresa, o por los atentados terroristas en 2001, que cosas que pasan afuera que te mueven tu mundo. Y entonces buscas otra explicación, ¿no? Buscas algo diferente. En mi caso, pues no, yo no estaba en crisis, pero por andar ahí investigando, por estar como el doctor Frankenstein, provoqué la crisis y entonces eso fue lo que afortunadamente yo creo que los budas o los bodhisattvas me echaron una red para recuperarme, porque sí, después de esa experiencia que tuve, dije, no quiero volver a saber nada de esto. Y entonces agradezco que, pues me quitaron, fíjate, normalmente yo tenía clases los sábados, no tuve ese sábado. Luego lo hicieron que fuera en una universidad. Si no hubiera sido en una universidad, no hubiera ido, porque era, como dices, yo quería algo académico, algo serio, algo garantizado, ¿no? Ya no quería experimentos ni nada, ya estaba ciscado, ¿sí? Y luego llego ahí y no puedo mapear nada y entonces mi soberbia se vino para abajo. Entonces, por primera vez sentí humildad de ver enseñanzas más grandes, maestros que están adelante que yo en el camino y el poder de una comunidad espiritual. O sea, el poder de la sangha. Eso me cambió. Yo creo que en otras vidas yo fui muy así solitario. Siempre he sido muy autodidacta, ir por la libre. Y entonces aquí aprendí, de hecho lo que he aprendido en esta vida ha sido gracias a la comunidad espiritual, gracias a mis maestros, que a pesar de que tengo 20 años en el budismo, pues siguen estando a kilómetros adelante que yo no los he alcanzado, ¿sí? Cuando antes en la parte material, pues tú decías, ponme al más pintado, no importa lo que sea, maestro, doctor, lo que sea, yo puedo saber lo mismo que él, dame su manual, dame su libro, dame su bibliografía, y lo aprendía todo, no tenía ningún problema. Acá no, acá me pasé 4 años yendo a disque meditar y no logré nada, 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 ¿no? Entonces afortunadamente pude luego lograr y ver que sí era cierto, que no eran cuentos chinos, esto que puedes controlar la mente, que puedes entrenarla. Entonces, ese cambio de ver que hay gurús, que hay maestros, que hay enseñanzas, que el Dharma es profundo, es tan, como les platicaba un día, que un día el Buda iba caminando, se agachó, iban por un bosque con sus discípulos, se agachó y recogió unas hojas y les dijo, todo lo que les he enseñado
son como las hojas que tengo en el puño de mi mano. Todo el conocimiento es como todas las hojas que hay en este bosque. Entonces, wow, imagínate. Después de 20 años de estudiar y estudiar el Dharma, veo que es, wow, no acabo de aprender, no acabo, o sea, es tan profundo, tan vasto, tan maravilloso, que cuando de repente me dicen, oye, ¿por qué dejaste de ir al cine? No, puedo ir al cine, disfruto una película, pero no hay nada más fascinante que el Dharma. O sea, ni las mejores películas. Entonces, puedo ir a divertirme en una, puedo verla, sobre todo si voy con gente, o sea, que la quieren ver y todo. Pero yo digo, no hay nada más fascinante que conocer tu mente, que entrenar tu mente, que conocer el Dharma. ¿Querías comentar algo, Erika? Sí, quería preguntarte, o sea, tú conociste, digamos, el Dharma en medio de este camino de ingeniería personal, empezaste a practicarlo y, y porque te faltaban las dos alas, ¿algo pasó y te derrumbaste o cómo fue? No, te lo sintetizo rápido. Yo empecé la reingeniería personal que Ujú. solamente tenía pues, alineación a principios y es un acelerador. Y sí, se los Ok. demuestro con algo acá muy sencillo. Si yo tomo esta botella, ahorita te doy la palabra, Dulce. Si yo tomo esta botella, la tomo desde el principio. Con poquitito que la mueva del lado izquierdo, vean cuánto se mueve del lado derecho. Cuando tú empiezas a conocer los principios, por eso en el budismo son tan importantes las claves. Porque cuando tú conoces la clave y mueves tantito, vean el efecto que produce del otro lado. Entonces, claro, cuando yo empecé a trabajar en la reingeniería con principios, provocas causas, provocas resultados, estás trabajando con causas que generan efectos, pero no tenía la sabiduría y no tenía el freno. La sabiduría es el Dharma, el freno es el control mental, la meditación. Entonces, cuando viene una crisis y no tienes este freno y no tienes el volante, no tienes, te das en la torre, como yo me di 2 veces. Entonces, por eso paré la reingeniería un año, dije, ya no quiero moverle nada ahí, me estoy creando un monstruo. Estoy creando, soy como un Frankenstein, estoy creando un Frankenstein, ¿no? Entonces paré y al año fue cuando esta amiga me dijo, oye, va a venir este curso que habla de principios y habla de ética, de cosas que tú también has hablado en tu reingeniería. Y yo pues, no quería, porque decía, no, ya no quiero experimentar con esto, ya, pero porque decía, y además con cosas que extrañas, que vienen de Oriente, en otros idiomas, pero cuando me dijeron es que va a ser en la Universidad La Salle, entonces yo decía, si es en una universidad debe ser algo serio. Y además era el sábado que yo todos los sábados daba clases. Ese sábado, por los Budas, yo creo que decidieron cancelar que no hubiera clase. Y aparte, pues me lo invitaron. Entonces dije, pues ya no tenía pretexto para no ir. Y cuando fui, pues mi soberbia se topó con, caray, es un conocimiento más grande. Es un maestro mucho más grande que yo. Y es una comunidad de gente que quiere crecer, quiere evolucionar. Entonces, cambió mi mundo, ¿no? A partir de ese día. Dulce, ¿querías comentar algo?